Libro del profeta Zacarías, capítulo 4. El candelabro de oro y los olivos. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. De gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Puede tomar asiento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y se detiene en los libros poéticos, uno tiene que concluir que la poesía hebrea, que es diferente a la poesía occidental, los libros llamados poéticos, corresponden a una edad de oro, que llaman algunos en la historia del pueblo hebreo, en la historia del pequeño estado de Israel, capital Jerusalén. En tanto que cuando uno lee los libros de los profetas, casi un tercio del Antiguo Testamento, estos libros proféticos corresponden a una etapa oscura en la vida de Israel y su relación con el Dios del cielo. La profecía no generó la historia de Israel, no, al revés. Ya que pronto el pueblo de Israel olvidó su pacto con el Señor y tomó caminos no derechos, hubo necesidad de reconvenir al pueblo, y época tras época, vez tras vez, el Señor levantó profetas que de una u otra manera habrían de amonestar a Israel, de manera específica a Israel, capital Samaria, de manera específica a Judá, capital Jerusalén. Estos profetas eran patriotas celosos de la relación de Dios con el pueblo, intrépidos, arriesgando su propia vida, siendo aún rechazados por el propio pueblo, que dudaba a veces que en ellos hubiese palabra venida de Jehová. Al estudiar los profetas, la mayoría corresponde a lo que se denomina los profetas preexílicos, porque dieron su profecía y su ministerio se desarrolló antes del exilio, específicamente antes del exilio de Judá, capital Jerusalén. Hay profetas que estuvieron de una u otra manera involucrados en el exilio, profetas exílicos, por ejemplo Daniel en la corte babilónica y luego entre los medo-persas. Otro ejemplo es Ezequiel, que fue llevado en deportación hacia los campos de concentración entre los ríos Tigris y Éufrates. Y el caso particular de Jeremías,
a quien el Señor le permitió quedarse en la tierra con el pueblo. Pero también hay profetas post-exílicos, cuando el número de años del exilio, 70, cuando se cumplió el número de 70 años de exilio de Judá, hubo un retorno hacia el terruño, hacia la tierra. Y fueron 3 profetas llamados profetas post-exílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías, los que el Señor a bien tuvo traer con el pueblo que regresó para dar una palabra de amonestación, para dar una palabra de advertencia, y para que a través de los 3, los líderes que el Señor levantó en esta etapa fuesen reconvenidos y fuesen alcanzados con esperanza de parte del cielo. He aquí el capítulo 4 de Zacarías. Zacarías en el versículo 6 menciona un nombre, Zorobabel. Zorobabel, que significa retoño de Babel. La Biblia me enseña que era hijo de Salatiel, nieto de Jeconías. Y esta historia la cuenta Esdras 3:2, también Ageo 1:1, y también aparece en el Nuevo Testamento, Mateo 1:12. A este Zorobabel Ciro lo nombró gobernador de Judá, según Esdras 1:1, según Esdras 5:14. Y la labor mayúscula, capital de Zorobabel era la reconstrucción del templo. A Esdras le correspondió regresar también con la tarea, con el oficio, con el encargo de volver a enseñar al pueblo la ley olvidada, de enseñar el culto y de llevar una labor tendiente hacia lo sacerdotal, en tanto que a Zorobabel le correspondió la macro tarea de estar al frente de la construcción de un templo, en el cual se habría de adorar, se habría de enseñar la palabra, adorar al Padre Eterno y enseñar la Sagrada Escritura olvidada. Zorobabel reconstruyó el templo, o el templo se reconstruyó bajo la égida, bajo la gobernación de Zorobabel. En el versículo 6 dice específicamente: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora bien, habiendo regresado del Éxodo 70 años, como lo dice Jeremías capítulo 25, era ardua labor regresar. El solo regreso era una labor intrépida, ardua, pero regresaron bajo la bendición del Señor a través de Ciro, a través de este imperio, el imperio persa. Pero una vez que llegaron al territorio que a ellos les correspondía, encontraron enemigos. Encontraron muchos enemigos. Estos enemigos al comienzo se burlaban de la llegada de los judíos. Y de la burla, de la sorna, pasaron a las amenazas. Y de las amenazas pasaron muy pronto a querer atacar, querer invadir, querer impedir la obra de reconstrucción de los muros de la ciudad y del templo dentro de los muros de la ciudad. Hubo muchos líderes que se enfrentaron a los judíos después del exilio, que se enfrentaron a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías, a todos ellos se levantaron con el deseo de exterminar la obra, de impedirle más bien que ellos no llevasen a cabo la obra, porque sabían lo que iban a hacer. Pues bien, las lámparas de las cuales habla este profeta ardían continuamente, provistas desde un origen no hecho por hombres. En la visión que contempla el profeta, le están enseñando algo que no es de origen humano, sino de origen divino. Él vio algo y vio aceite. El origen de ese aceite no era humano,
No era aceite de oliva común y corriente al cual estaban acostumbrados los judíos. Era algo venido del cielo, era algo derramado de la bendita presencia del Todopoderoso. Así como continuamente el aceite era provisto, aceite no hecho por hombres, de igual manera Zorobabel no tenía por qué desanimarse a causa de su debilidad. Al haber llegado de una manera incómoda, peligrosa, a hacer una obra también incómoda y peligrosa por los enemigos, había en el corazón de ellos cierto temor, cierta reticencia y cierto preguntar qué va a ocurrir. Máxime cuando supieron que varios líderes y un pequeño gran ejército de estos líderes se había levantado públicamente, abiertamente contra la obra. Así es que la presencia de este aceite le era un recordatorio a Zorobabel de su incapacidad para realmente saber de dónde vino ese aceite, pero también un recordatorio para él, para que tuviese la fe suficiente de saber que era Dios el que tenía la mano puesta en el asunto. La obra, el mensaje dado a Zorobabel, ¿cuál era? Era débil, él y sus compañeros, ya que la obra no sería hecha por mano humana realmente, ya que la obra sería hecha por el Espíritu Santo. La debilidad de él y de los demás no era obstáculo, porque el poder de Dios se perfecciona en la flaqueza del hombre. Dicho de una manera más sencilla, en el capítulo 4 vemos a un hombre, Zorobabel, nombrado por Ciro como gobernador de enfrentado a la gloria de Dios. En esta visión particular contempló cosas que él sabía: esto no es humano, esto viene de Dios. Y al ver el aceite, la palabra aceite, la realidad del aceite para el judío era, ha sido y será siempre una sentida realidad. Aceite de oliva para ungir, aceite de oliva para curar heridas, aceite de oliva para cocción y para otros oficios, aún para alumbrado. Fue expuesto a una visión, fue expuesto a la gloria del Señor para que entendiera que Dios tenía la mano puesta en el asunto de la reconstrucción del templo, que no tuviera temor, porque así como veía algo sobrenatural en la visión, alguien sobrenatural, el Espíritu de Dios, estaba presente en esa obra, que no tuviese temor de los enemigos. Vamos a leer, vamos a Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Gracias por tu palabra. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si voy al 9, encuentro un grito del Señor Jesucristo a Pablo y también a toda la iglesia. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias, Padre. De vuelta a Zacarías. Esta alusión a 2 de Corintios 12:10 también la tenemos en Hebreo, libro de Hebreos 11:34. Vamos a leerlo. 11:34 de Hebreos. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. De vuelta a Zacarías. ¿Y qué de Oseas 1:7? Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. La debilidad del hombre
siempre va a estar presente. Tu debilidad, la mía. La tuya de una manera, la mía de otra manera. El factor común de todos los que somos seres humanos, específicamente los que somos parte del cuerpo de Cristo, es una gran debilidad. El libro de Hebreos capítulo 5, hablando del sacerdocio de Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, y también hablando de los que en cuanto a Dios se refiere somos sacerdotes, nos habla de que estamos rodeados de una gran debilidad. Es un tema que muchos toman como vergüenza, pero para nosotros no debe ser vergonzoso saber que adánicamente hablando, humanamente hablando, somos un dechado de debilidades, de flaquezas, que de tú a tú cualquier espíritu de demonio nos puede matar, nos puede arrancar la vida. Que eso no ocurre porque el Dios Todopoderoso ha hecho morar su espíritu en nuestro espíritu humano regenerado, porque estamos rodeados de su bendita presencia, de su bendita gloria, porque hay multitud de ángeles que entran y salen de la presencia del Señor y que vienen a socorrernos, enviados por el Padre eterno. Por eso estamos de pie, por eso no hemos muerto, por eso, aun cuando enfermemos y Dios lo permite, hay sanidad para nosotros. Por eso, aun cuando estemos en medio de una inmensa prueba, el Señor te va a dar junto con ella, con la prueba, la salida. El tema de la debilidad, cuando yo voy mucho más allá, profundamente en la Sagrada Escritura, entiendo que la escogencia del pueblo de Israel es en esencia parecida a la escogencia de un pueblo no revelado a ninguno en el Antiguo Testamento, la iglesia. 7:6 de Deuteronomio me enseña que el pueblo con el cual el Señor hizo pacto fue el pueblo hebreo, el pueblo salido de los lomos de Abraham, el pueblo de Israel. Pero a Israel le aclaró, entre otras cosas, no por ser vosotros un pueblo grande, sino por ser vosotros el más insignificante de los pueblos, porque en esa época había pueblos que en cuanto a agricultura, en cuanto a tierras, en cuanto a labores de tipo armamentista, estaban más avanzados. Los sumerios, los acadios, los pueblos de la montaña, de la serranía, del desierto, los egipcios, los asirios, en cuanto a lo que he mencionado, superaban en todo al pueblo de Israel, pero el Señor no le plació hacer eso, sino que llamó a Israel para que a través de la flaqueza, debilidad de Israel, su poder se perfeccionase. Un intento de redimir el Señor a través de Israel a toda la humanidad, porque quiso, nos cuenta el profeta Jeremías, que el pueblo de Israel fuese para él, por fama y por prestigio, para que a través de Israel y sus hechos en el pueblo, los demás pueblos se acercasen a él. Leo el capítulo número 1 de 1 de Corintios, versículo 26 en adelante, y encuentro la génesis de la iglesia de Jesucristo, el material del cual el Señor ha sacado a la iglesia de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era. De allí sacó el Señor a la iglesia. Así que tanto a Israel como a la iglesia el Señor llamó en flaqueza, en debilidad, en no merecimiento de ninguna índole, de ninguna especie. ¿Somos débiles? Por supuesto que somos débiles. El Adán que todavía está en nosotros, porque no hemos muerto y no ha habido todavía rapto, el Adán que está en nosotros nos hace confesar que somos débiles, y confesar nuestra debilidad al Señor es darle ocasión para que el Espíritu Santo en nosotros se perfeccione. Esconder la debilidad y creernos fuertes en nosotros mismos es darle ocasión para que Satanás llegue y haga estragos en nuestra vida. Fuerte en la iglesia, ninguno. Fuerte en la iglesia, el Santo de Israel. Nosotros somos un techado de flaquezas y de debilidades. Que ninguno se gloríe porque predica la palabra. Porque ¿quién le enseñó a predicar? ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le dio la vida del vientre de la madre? ¿Quién le dio el hablar? Que el que ora por los enfermos y estos reciben sanidad, dele gracias al Señor, porque es por la mano de Jehová que hay sanidad, no por él. Que aquel que escribe el libro se humilla ante el Señor, porque no es él, no es ella, es el poder del Espíritu Santo.
Y si tenemos algo que es tangible, algo físico, una propiedad, démosle gracias al Señor porque así le plació a Él dárnoslo. Y en ello el Señor nos prueba cuán débiles somos y cuán grande es Él. Si en nosotros hubiese fortaleza, la fortaleza en nosotros sería tropiezo grande para nuestra vida. Si en nosotros hubiese fortaleza humana, adánica, competiríamos por la gloria del Señor y nos atreveríamos a decir que cuando predicamos lo hacemos en nuestro nombre, por nuestro ADN. Y seríamos abominables, detestables ante la mirada del Altísimo Dios. Gracias, Señor. Ahora bien, abramos una parte para decir esto. La debilidad de nuestra vida, la debilidad adánica que está en nosotros, que nos rodea, no es ocasión para que le demos rienda suelta a nuestras epitumias o concupiscencias, justificándonos diciendo luego, hermano, es que la carne es débil. Sí sabemos que la carne es débil. Los engaños de la carne, los designios de la carne. Vivimos en un cuerpo naturalmente vendido al mal. Y la carne en nosotros, o la epitumia en nosotros, o la naturaleza adánica en nosotros, querrá siempre buscar una actividad corporal a través de la cual se pueda manifestar. Y allí tú eres responsable, al igual que yo, en no permitirlo, en impedir que eso ocurra, tomando una buena decisión. ¿Somos débiles? Sí, pero no es ocasión para pecar. Sí, somos débiles, pero no es excusa para deslizarnos. No lo es. Y queda aquellos que se deslizan y pecan, dicen, hermano, la carne. Se están justificando, están escondiendo su responsabilidad. Por muy débil que yo sea, que sí lo soy, si he tomado la decisión de no volver atrás, de no pecar, de honrar al que me ha tomado por hijo, si yo tomo esa decisión, aun cuando débil soy, el Señor me va a honrar dándome gloria, poder que me sustente. Lo único que el Espíritu Santo pide de ti y de mí, ¿qué es? Que tome la decisión de no pecar, de apartarte del mal. El resto lo hace Él. Zorobabel, en gran debilidad, en gran temor, rodeado de enemigos, rodeado de Sanbalat, y aquí hay Sanbalat, de Gesem egipcio, hay Gesem alrededor de nuestra iglesia. Tobías, los hay en Barranquilla y sus alrededores. Hay enemigos, y no es una excusa para debilitarnos ni para que nuestro corazón sucumba. Pues bien, vamos al versículo 10 de Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y parece que no dijera nada, pero dice mucho este versículo. Primero, las pequeñeces. Hay otra versión bíblica que dice, porque los que menospreciaron los modestos comienzos se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Las pequeñeces, las pequeñas cosas en las cuales el Señor nos pone, las pequeñeces, las cosas que a los ojos del hombre común y corriente, del hombre sin fe, resulta ser algo nimio, algo insulso, algo que no tiene valor. En esas cosas el Señor nos ha colocado como iglesia, como ministerio, como familia, como hombres y mujeres de Dios. Aquí dice, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Cuando hablo de plomada está hablando de la construcción. La construcción del templo de Zorobabel se dio en tiempos angustiosos. Cuando la obra se terminó, esta obra, este templo, estos muros y el templo dentro no tenían la brillantez, el esplendor, la majestad de el templo de los tiempos de Salomón. Hubo
en medio del pueblo que sí regresó del Éxodo, había una mezcla de edades y de gustos, porque cuando se terminó el templo de Zorobabel en tiempos angustiosos, los más ancianos, los que llegaron a conocer el templo anterior, gritaban, pero no de júbilo sino de tristeza, porque de manera indefectible compararon el templo que estaba listo con el templo que se había derribado por el imperio babilónico, y lloraban, gritaban de llanto porque no les gustaba el templo, porque decían: a este templo le falta el brillo, el esplendor del templo de Salomón, y a este templo le faltan 5 cosas. Y Ageo denuncia el menosprecio del mismo pueblo hacia la obra que el Señor encargó a Zorobabel. Entre otras cosas decían: no hay Urim ni Tumim, falta el espíritu de la profecía. Argumentaban en contra del templo, y por eso los más ancianos lloraban. Y en medio del alborozo, la mayoría, que eran jóvenes, gritaban de gozo, de júbilo. Como ellos no conocieron el templo, como no lo vieron, habían oído de él, pero no lo vieron, entonces para ellos era un esplendor, una maravilla ver un templo acabado en tiempos angustiosos, con enemigos que les rodeaban. Las pequeñeces, es decir, lo estrecho de la situación, las pocas cosas con las cuales contó Zorobabel, Esdras, Nehemías y los demás, fue suficiente para que el Señor hiciera una obra portentosa. La objeción a través de Ageo en contra de las objeciones de los judíos viejos en contra del templo, el Señor las echa a tierra y les dice que si era poca cosa que Él estuviera presente en medio del templo. Y aquí es en donde la iglesia tiene que trascender, porque hay muchas cosas que te rodean, hay un montón de situaciones que te acompañan, hay temores de dentro, hay cuestiones de fuera, hay un cúmulo de cosas que conforman tu entorno, y tu entorno y mi entorno están llenos de una cantidad de cosas que de una u otra manera quieren arrebatar del corazón nuestro, de nuestra mente, el hecho de que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En las pequeñeces el Señor hizo la obra, pero lo más grande del templo de Zorobabel no era el templo en sí, sino la presencia santa del que estuvo presente durante toda la obra, porque la obra se llevó a cabo a propósito de esta manera, para que el pueblo no mirara excesivamente belleza externa o interna del templo, sino que buscaran al Dios del templo. De hecho, cuando yo leo el libro de Ezequiel, entiendo que uno de los propósitos del destierro del pueblo judío hacia el Éufrates, hacia Sinar, no era sino arrancar de ellos la idolatría, porque el templo, llegó un momento en el templo, desde los tiempos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, llegó un momento en el templo en el cual dentro del templo había inmundicia. Muchos sacerdotes adoraban al dios Sol. Había inmundicia. Entonces, como el templo llegó a ser objeto de idolatría, y ya no buscaban al Señor del templo, sino al templo por el templo mismo, se ufanaban del templo, pero habían echado a un lado al Señor del templo. Así que en esta circunstancia el Señor permitió la invasión, año 606 a.C. por Babilonia, y derribó las murallas y derribó el templo, y los objetos consagrados fueron llevados por Nabucodonosor hacia Babilonia. Entonces, en los tiempos de Ezequiel, en exilio, en cambuches, en campos de concentración, no tenían templo. Se les privó del templo. Como el templo fue objeto de idolatría, se los arrancó. Y vaya de qué manera, durante 70 años allí en los campos de concentración. Les quitó el templo. No tenían independencia. Y tercero, no podían ni vender ni comprar. Actividad típica de los hijos de Abraham, el vender y comprar. Los arrinconó, los puso en aprieto.
y les levantó a un profeta hosco, del cual muchos dicen que sufría esquizofrenia, a Ezequiel, un profeta que hablaba pero hacía cosas extrañas. Al comienzo hubo un rechazo de los ortodoxos judíos en medio del destierro, y poco a poco el Señor los acostumbró a oír y a ver, a contemplar esa profecía dramatizada, actuada en Ezequiel. Así les habló el Señor y los puso peor en aprieto. Como era un pueblo que conocían la palabra, ortodoxos, apartados del Señor, se les levantó alguien entre ellos, otro exiliado más en medio de exiliados, Ezequiel. Y la profecía de Ezequiel no es fácil. De hecho, hoy en día a los judíos no permiten que sus hijos lean el libro del profeta Isaías sino después de 30 años. Antes no. Así los apretó, así los arrinconó, así los obligó poco a poco a pensar en el Señor del templo. Bien le dice el Señor a Ezequiel: no te mando a un pueblo de lengua profunda o lengua extraña, sino a un pueblo de dura cerviz, a su propio pueblo. Las pequeñeces. No menosprecies las pequeñeces. Los comienzos lentos y modestos en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en la obra, no los menosprecies. Lo hermoso, lo lindo, lo digno de mencionarse en nuestras debilidades es la presencia del Señor. Él está presente en nuestra vida, Él está presente en nuestra familia, Él está presente en la iglesia. Suficiente, porque así lo ha predeterminado el Dios Todopoderoso. Él lo ha dicho, Él lo hará. Él dio promesas, Él las cumplirá. Su boca habló, su mano lo hará. El versículo 10 del capítulo 4 de Zacarías remata diciendo: estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. La denuncia de Jehová contra su propio pueblo era: menosprecian un templo y lo ven maluco, feo. Y resulta que están menospreciando al que está en medio de nosotros, el que está aquí en el templo. Y lo que hace que el templo sea bonito no es la madera del Líbano, es que Jehová está en medio de nosotros. Amén. Alabados al Señor. ¿Qué prefiere usted? ¿Un templo de cristal como el que muchos predicadores en Estados Unidos han mandado a construir, excesivamente, innecesariamente lujosos? ¡Qué lujo! ¿O quiere un lugar sencillo en donde lo lujoso sea la presencia del Señor? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿O quieres un esposo que tenga mucho dinero pero que sea trompeador, que te golpee, que te tome como sandbag? ¿O prefieres un siervo del Señor que con lo poco que el Señor le da te sustenta? Porque he oído mujeres decir, y sale sobre el corazón y el Señor lo escucha, que anhelan. Se dan cuenta de varias cosas, pero de una u otra manera su concupiscencia las lleva a anhelar un hombre, un cristiano evangélico, una víctima que tenga suficiente dinero y que las mantenga y les haga vivir. Y resulta que no saben que ese a quien le echaron el ojo es un trompeador, un boxeador frustrado. Y no es el que te conviene. No es el que te conviene. No es el que te conviene. El templo de Zorobabel tuvo un humilde comienzo comparado con el de Salomón. Sin embargo, el templo humilde de Zorobabel tenía el favor de Jehová. El favor de Jehová estaba sobre Zorobabel. El favor de Jehová estaba sobre Nehemías, estaba sobre Esdras, estaba sobre el pueblo que se esforzó. El pueblo que con una mano construía y con la otra sostenía la espada. El pueblo que se esforzó en tiempos angustiosos. Si el favor de Dios está conmigo, lo demás, que venga lo demás. Que el Señor me va a dar la victoria. Si no estoy practicando el pecado, estoy haciendo lo que me mandaron a hacer, aunque usted no lo entienda, el favor de Jehová está conmigo. Dicho en términos bíblicos,
8:31 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice la palabra. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Lucas. Lucas 5, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Apartarse, epanago es el verbo. Apartarse, irse a un lado. Boga mar adentro. Otra versión bíblica dice: ve a donde está más hondo y tira la red. Este verbo epanago es un término náutico. Le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿De qué te quiero hablar? ¿O de qué me ha puesto el Señor a hablarte a ti hoy? De lo siguiente. Cuando uno empieza a hacer la obra, no respaldado por un grupo de empresarios, no con el respaldo de un concilio establecido en la ciudad o en otro país. Cuando uno empieza la obra, no respaldado por nada, sino sencillamente porque el Señor a ti se te reveló. Llega un momento en el cual uno se sienta, se queda quieto y dice: bueno, no tengo nada. He ahí las pequeñeces. Yo solamente tenía a Josefina y tenía a mis hijas. Y así empezamos, porque el Señor nos habló. Y en las pequeñeces hemos empezado. Lo que usted ve aquí, el púlpito, todo lo que ve aquí, ha sido donación de hermanos, de familias de la iglesia. Con esfuerzo, en lo poquito, en las pequeñeces, con un humilde comienzo, se ha hecho aquí una obra. Y le doy gracias al Señor por las hermanas en cuyo corazón el Señor puso esta idea, y por los hermanos en cuyo corazón el Señor ha puesto esta idea de colaborar tanto como sea posible para esta obra, no para el pastor, para la obra del Señor. De la cual soy un simple siervo inútil. El versículo 4, el versículo 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Escucha lo que dijo Pedro, lo que a veces tú dices también. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando.
Es decir, la labor de él fue inútil. No sirvió. No sirvió. Ahí veo yo pequeñeces. Y nada hemos pescado, el resultado de la labor del hombre por el hombre mismo. Mas en tu palabra echaré la red. Aquí se levanta en fe y dice este hombre llamado Simón Pedro, que por tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. Fue por la palabra que el Señor nos dio que empezamos la obra. Fue por el amor que el Señor ha puesto en nosotros por la obra que empezamos la obra. Y la palabra que tengo para ti es esta. El Señor nos ha hecho andar en lo invisible, caminar en lo invisible, porque hemos creído no lo que está delante de nuestros ojos, no hemos creído lo que se ha dicho, no lo hemos creído, no le hemos hecho caso a los temores, a las dudas, al titubeo, le hemos creído al que nos ha hablado, y vaya de qué manera. Porque no es que el Señor no esté trabajando, hermano, lo está haciendo, iglesia, familias de Jehová, lo está haciendo. Él está moviendo los cielos a favor de tu familia, a favor de tu causa, a favor de la iglesia, a favor de cada uno de nosotros, porque le hemos permitido a Él llevar a cabo la obra, porque nos hemos movido en las pequeñeces, en las pequeñeces. En lo poco nos ha colocado el Señor y hemos sido fieles. En lo mucho nos pondrá. Sí, hay un precio que pagar. Por supuesto que sí. ¿Qué precio? Pues la unción es sufrida. Y rueda la fama, rueda el prestigio, rueda todo. ¿Y qué queda? Nuestra alma desnuda. Y la vida se nos da por botín. Y lo único precioso que tenemos nosotros es el alma redimida por la sangre del Cordero. La vasija de aceite, nuestra alma redimida, es lo único precioso y preciado ante el Señor. Lo demás no sirve, lo demás no sirve, lo demás perece, lo demás es temporal, lo demás sucumbe ante el paso del tiempo. ¿Y qué queda? Tu alma y mi alma. Un alma interesada en llevar a cabo la voluntad del Señor. Un alma que quiere hacer la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. He aquí lo que el Señor demanda de mí. Y le pide a esta iglesia, a los que creen, le dice: boga, mar adentro. Porque cuando estamos en la orilla, ahí no hay peces. Porque cuando estamos en la orilla, nos conformamos y vemos la seguridad, entre comillas, de la orilla, de la tierra. Porque cuando estamos en la orilla, la pesca no se puede dar. Porque cuando estamos en la orilla, de veras no estamos confiando en el Señor. Pero cuando en la barca, que es nuestra propia vida, tomamos la decisión de bogar para adentro, de ir a lo profundo, de buscar la presencia del Señor, de orar como nunca antes, de ayunar como nunca antes, de vigilar como nunca antes, de clamar como nunca antes, de estudiar la Biblia como nunca antes. Cuando bogamos mar adentro, hay una bendición que te está esperando, iglesia. Hay una bendición que te espera a ti, a ti, a ti, a mí. Porque el esfuerzo humano nuestro no produce dividendos. Es cuando el Señor mete la mano y obra a favor de ti. Cuando Él mueve las circunstancias, cuando Él conmueve los cielos y cuando el buen tesoro de Jehová Él lo abre, hay bendición que cae sobre tu vida en su tiempo, a su acomodo. Por eso te está pasando por dificultades. No te quejes de tanta dificultad. Si quieres buscar una iglesia en la cual te diga otra cosa, vaya a otra iglesia. Lo invito a que vaya a otra iglesia. Pero aquí te voy a hablar lo que el Señor nos ha hablado, lo que Él revela, lo que nos ordena que estemos predicando. Alabados al Señor, a su nombre. Bogar mar adentro es lo que muchos no están haciendo. Se han quedado en la orilla conforme. Y en la orilla la barca realmente no tiene uso, porque la barca no es para que uno esté encima, sino para bogar mar adentro, ir a lo profundo, a lo más hondo y sacar peces. Esa es la razón de ser de una embarcación que es para pesca. Venga. Juan 21:3, vamos a buscar. Simón Pedro les dijo: voy a pescar.
Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquí anoche no pescaron nada. Ay, Señor, el esfuerzo humano, cuando Dios no mete la mano, es inútil. 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 A estas alturas Jesús había sido crucificado y había resucitado y se había aparecido. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué es lo que tú puedes obtener cuando apartas al Señor? Nada. Cuando el Señor no está metido en tus decisiones, ¿qué vas a obtener? Nada. Cuando tomas decisiones echando a un lado al Dios que te dio la vida, ¿qué vas a obtener? Nada bueno. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. A propósito lo hizo. Él sabía que no habían sacado ningún pez. Y les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Lo hizo a propósito. Enfatizó con esta pregunta aparentemente necia la realidad de que ellos habían perdido el tiempo, porque cuando uno se mueve sin el Señor, uno pierde el tiempo. Más cuando uno se mueve a la velocidad que el Señor quiere que uno se mueva, lenta o estático, a esa velocidad, la del Señor en nuestra vida, allí hay bendición y vida eterna. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió, porque el Señor había metido la mano. No es sino que el Señor meta la mano. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Boga mar adentro. En la orilla no hay nada. Atrévete. Bogar es un término marítimo. Y hay algunos cobardes que no bogan mar adentro porque han dicho, no, eso de la sana doctrina, de las sendas antiguas, lo que trae maldición, y se quedan en la peligrosa orilla y no van adentro, en donde están los grandes peces. Bogar mar adentro, ir a lo hondo para pescar, para que el Señor haga un milagro. Cuando uno se queda en la orilla, uno le impide el mover de Dios. Cuando uno se queda en la orilla, en la barca, allí en la barca pegada a la orilla, y nosotros allí en la barca o en tierra, le impedimos al Señor hacer milagros, hacer portentos, hacer maravillas. El hecho de que hayan arrojado la red, cuando toda la noche la pasaron pescando y no sacaron nada, el hecho de arrojarla en fe y de sacar tal cantidad de peces que dos barcas no podían contenerla y que se hundían, significa de que la necesidad de ellos fue la oportunidad para que el cielo obrara un milagro. Cuando hay necesidades, hay la puerta abierta para los milagros, para las sanidades, para los portentos, para las maravillas, para los prodigios, para las maravillas del Señor. Amén.
Algunos de ustedes han pasado mucho tiempo quejándose, pero la barca no la han metido, no la han llevado mar adentro. Yo sé que mar adentro hay tormenta, yo sé que mar adentro el viento ruge, sopla sobre el agua y levanta tormenta. Yo sé que eso ocurre, pero también sé que en nuestra barca está uno que tiene el poder para hablarle al mal viento y decirle cállate, y decirle a la mar cálmate. Yo sé que en medio de la tormenta, cuando uno boga mar adentro, hay uno que hace formar bonanza en medio de la tormenta. Póngase de pie.